Hola, hoy nos metemos con algo que es la base de todo el sistema legal peruano, aunque a veces ni lo veamos. El título preliminar del Código Civil. Suena un poco abstracto, ¿no? Título preliminar. Pero piensen que es como el manual de instrucciones secreto del derecho. Son solo 10 artículos, 10 reglitas, que no hablan de un contrato o una propiedad en sí, sino de cómo se entienden, se aplican y hasta se eliminan todas las demás leyes. Son como que las reglas del juego. Exactamente. Y su rol es vital, para mantener el sistema legal coherente, que funcione bien, digamos. Para esta exploración nos basamos en un análisis que justamente desmenuza estos 10 artículos. Vemos qué dice cada uno, por qué es importante y, bueno, cómo se ve en la práctica. La idea hoy es entender por qué estas reglas tan generales son en realidad la columna vertebral de la justicia y cómo nos impactan aunque no nos demos cuenta. Perfecto. Entonces, empecemos por el inicio literal. Artículo 1. Derogación de la ley. Suena simple, ¿no? Una ley solo se termina si otra ley nueva la cancela. Ajá. Y esto puede ser directo, porque la ley nueva dice, esta vieja ya no va, o puede ser porque la nueva es incompatible con la vieja, o porque regula todo el tema de nuevo. No vale eso de, se supone que ya no aplica. Tiene que ser formal. Y esa formalidad es crucial, o sea, para la seguridad jurídica. Imagínate el lío si no supiéramos bien qué leyes están vigentes y cuáles no. ¡Claro! Esta regla pone un procedimiento claro, oficial, para apagar una ley. Evita la confusión, la ambigüedad. Es como el interruptor oficial del sistema. Entendido. Como el ejemplo que teníamos. Si sale una nueva ley de protección de datos, mucho más moderna, y al final dice, derógese la ley número X, pues listo, todos saben que la anterior ya fue. Oficialmente. Cero dudas. Ok, así mueren las leyes. Pero, ¿y si una ley que sí está vigente se usa mal? Ahí entra el artículo 2. Ejercicio abusivo del derecho. Y esto sí que es interesante. Ujú. Básicamente dice, ¿tienes un derecho? Sí, perfecto. Pero si lo usas a propósito para, no sé, fastidiar a alguien o de una forma que no tiene nada que ver con por qué existe ese derecho, la ley no te va a proteger. Exacto. Y aquí es donde se ve claro el límite de mi derecho termina donde empieza el del otro. Esto va un paso más allá. Introduce conceptos como la buena fe, el equilibrio. Ajá. Tus derechos no son una carta blanca para actuar como quieras, sobre todo si perjudicas. Este artículo es un freno, digamos, contra los abusos. Recuerda que los derechos implican también responsabilidades. Y en la práctica es súper importante porque le da a la persona afectada una herramienta. La posibilidad de pedirle al juez una medida cautelar. Una medida cautelar. O sea, algo así como una orden rápida del juez para que se detenga el problema ya mismo, mientras se ve el juicio principal. Justo eso, una especie de pausa judicial urgente para frenar el daño que se está causando. El ejemplo típico, pues, el vecino ruidoso a propósito. Ah, claro, el que pone la música a todo volumen a las 3 de la mañana. Ese mismo. Técnicamente está en su propiedad, ¿no? Podría decir, es mi derecho. Pero si lo hace sistemáticamente para molestar a los demás, está abusando de ese derecho. Entiendo. Entonces, los vecinos pueden ir al juez y pedir esa medida cautelar para que pare el ruido ya, ahora mismo, mientras se resuelve si hubo abuso o no. Tu derecho no es un arma para fastidiar. Queda claro, los derechos no son absolutos. Ahora, ¿y cómo juegan las leyes con el tiempo? El artículo 3 es bastante directo. La ley se aplica a todo lo que pase después de que empiece a regir. Ujú. No puede ir para atrás y cambiar las reglas de lo que ya sucedió. Salvo, excepciones muy raras que permite la Constitución, la regla de oro es cero retroactividad. Y este es otro pilar básico de la seguridad jurídica. Es el principio de irretroactividad. Nos protege a todos de que nos cambien las reglas del juego de un día para otro sobre cosas que ya hicimos. Claro. No te pueden multar hoy por algo que hiciste ayer, cuando ayer era perfectamente legal. Da estabilidad, permite planificar, es clave para la confianza en el sistema legal. Clarísimo. Si hoy sale una ley que prohíbe vender, no sé, suspiros a la limeña en envase de plástico, no pueden multar a la pastelería que los vendió así la semana pasada. La ley mira para adelante, no para atrás. Pero, el futuro siempre trae cosas nuevas, ¿no?
¿Qué pasa si surge una situación tan nueva que ninguna ley dice nada específico sobre ella? Ahí es donde entra el artículo 4, aplicación analógica de la ley. Ajá. Este artículo le da permiso a los jueces para usar una ley que ya existe para resolver un caso nuevo, que no estaba previsto, siempre y cuando los dos casos se parezcan en lo fundamental y, bueno, que no esté prohibido hacerlo. Es la herramienta para evitar los famosos vacíos legales o agujeros legales. Los jueces no pueden simplemente decir, no hay ley para esto, no resuelvo. Tienen que buscar una solución. Claro. La analogía les permite, digamos, estirar la lógica de una norma que ya existe a una situación nueva pero parecida. Es como decir, oye, si resolvimos A de esta forma por esta razón lógica, entonces B, que se parece mucho a A y tiene la misma lógica de fondo, deberíamos resolverlo parecido. Mantiene la coherencia y asegura que todos tengan una respuesta de la justicia. Y eso me suena que conecta directo con otro artículo, el 8, ¿verdad? El que dice que los jueces están obligados a resolver sí o sí, aunque la ley tenga defectos o no exista para el caso exacto. Exactamente, muy bien visto. El artículo 8 refuerza esa idea. Es el deber de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Si no hay ley precisa o la que hay es medio confusa, el juez no puede encogerse de hombros. ¿Y qué hace entonces? Pues tiene que recurrir a los principios generales del derecho. Ideas básicas de justicia, como la equidad, la buena fe, no aprovecharse injustamente de otro. Y, como ya dijimos, a la analogía. Esto es lo que asegura la llamada plenitud hermética del ordenamiento jurídico. La idea de que, en teoría, el sistema legal siempre tiene una respuesta. Plenitud hermética. O sea, que no tiene fugas, que todo está cubierto. Algo así. Garantiza que el derecho a que un juez te escuche y resuelva sea efectivo. Es como decirle al juez, no hay excusas para no fallar. El ejemplo que daban sobre comprar un terreno en la Luna era un poco extremo, pero sirve para entenderlo. Sí. Obviamente no hay ley peruana para eso, pero si surgiera un pleito, un juez podría buscar la analogía con las reglas de compra-venta de terrenos aquí en la Tierra. Buscaría la similitud esencial. Correcto. Se busca la ratio legis, o sea, la razón de ser de la norma que ya existe, y se ve si esa misma razón aplica al caso nuevo. Entendido. El sistema busca ser completo, coherente. Pero, ¿hay algún límite a lo que la gente puede pactar en privado? El artículo 5 habla de orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. A ver si entiendo. Si haces un acto jurídico como un contrato, un testamento, un acuerdo que va contra las leyes más básicas del orden social o contra lo que la sociedad considera moralmente inaceptable, las buenas costumbres, ese acto es nulo, inválido desde el principio. Este artículo es como el guardián de los valores sociales dentro del derecho privado. Sí, tenemos libertad para acordar cosas. Eso es la autonomía de la voluntad, pero esa libertad choca contra un muro. El interés general, las bases de cómo convivimos. O sea, no todo se vale. Exacto. No puedes pactar algo que, digamos, dinamite el orden público o vaya contra una moralidad básica compartida. Protege la estructura misma de la sociedad. El ejemplo es fuerte pero claro. Un contrato para cometer un delito. Firmas un papel donde te pagan por asaltar un banco. Ese contrato es Basura legal. nulo de raíz. Nulo de raíz. Porque su objetivo va contra todo orden público y buena costumbre. Ningún juez lo va a reconocer. Y marca muy bien dónde termina la libertad de cada uno y dónde empiezan las reglas que nos cuidan a todos como colectivo. Entendido. Ahora, para poder siquiera empezar una demanda o defenderte, ¿necesito algo en particular? El artículo 6 menciona el interés para obrar. Ajá. Suena técnico, pero la idea es simple, creo. Para ir a juicio tienes que demostrar que tienes un interés real, legítimo y actual en el problema. No puedes demandar por algo que ni te va ni te viene, o que es pura teoría. Es un filtro súper importante para que el sistema judicial funcione bien. ¿Un filtro? Sí, un filtro para evitar que los tribunales se llenen de demandas sin sentido, o de gente que en realidad no tiene nada que ver con el asunto. Asegura que la justicia se enfoque en resolver conflictos de verdad, de gente que sí está afectada. Tienes que tener, como se dice, algo en juego, sea plata o un derecho moral. Como en el ejemplo, si yo demando a una empresa porque no cumple un contrato conmigo, tengo que mostrar el contrato, pruebas de que yo soy parte y cómo me afectó que no cumplieran. Ahí demuestro mi interés para obrar,
mi conexión real con el caso. Correcto. Demuestras que no eres un simple curioso o alguien que se mete donde no lo llaman, procesalmente hablando. Vale. Y ya que estamos en juicio, ¿qué pasa si mi abogado se equivoca y cita una ley que no es? ¿Ya perdí? El artículo 7 dice que no necesariamente. Habla del principio iura novit curia. Exacto. Iura novit curia, que significa básicamente el juez conoce el derecho. Y es potentísimo este principio, ¿Por qué? porque significa que el juez tiene la obligación de aplicar la ley correcta al caso que tiene enfrente, incluso si las partes o sus abogados se equivocaron al citar los artículos o invocaron leyes que nada que ver. La justicia del caso no puede depender de si los abogados son más o menos hábiles, o si cometieron un error. O sea, el juez es como el árbitro experto final en las reglas del juego dentro del juicio. Que aplica, no en los errores de los que participan. Si en un juicio de divorcio un abogado cita por error una ley sobre minas, pues el juez ignora eso y aplica las normas de familia que sí corresponden al divorcio. Es su deber buscar y aplicar la norma pertinente. Eso da bastante tranquilidad, la verdad. Bueno, ya casi terminamos con estos 10 mandamientos legales. Artículo 9. Aplicación supletoria del Código Civil. Este dice que las reglas generales del Código Civil se usan para llenar vacíos o para complementar otras leyes más específicas, como la ley de sociedades, la ley laboral, etc. Siempre que no se contradigan, claro. El Código Civil aquí funciona como una especie de derecho común o como una red de seguridad normativa para todo el sistema. Red de seguridad. Sí, porque ofrece principios y reglas básicas sobre contratos, obligaciones, personas, bienes que se pueden usar cuando una ley más especializada no dijo nada sobre un punto en particular o se quedó corta. Ayuda a que todo el sistema legal sea más coherente. Si la Ley General de Sociedades no detalla exactamente cómo debe hacerse una notificación específica, bueno, puedes mirar las reglas generales sobre notificaciones que sí están en el Código Civil, siempre que tenga sentido en el contexto de las sociedades. Es como un plan B de normas que asegura que casi siempre haya una regla aplicable. Precisamente, ayuda a mantener todo el sistema legal cohesionado, hablando un mismo idioma básico. Y llegamos al último, el artículo X. Deber de los jueces de dar cuenta de los defectos de la ley. Este me parece fascinante, de verdad. Obliga a los jueces a que, si mientras están resolviendo un caso se dan cuenta de que una ley tiene problemas, tiene vacíos, es contradictoria, está desfasada, tienen que informar de eso. ¿A quién? ¿Al Congreso o al presidente? Es un mecanismo de retroalimentación súper valioso. Piensa que los jueces son los que están en la trinchera, viendo todos los días cómo funcionan las leyes en la vida real, o cómo no funcionan. Claro, ven los problemas de primera mano. Exacto. Entonces, este artículo les da el deber de comunicar hacia arriba, al poder que hace las leyes, sobre esos problemas que detectaron en la práctica judicial. Es una forma de que la legislación se pueda ir mejorando, adaptando a la realidad. Como el ejemplo del juez que ve un montón de casos de comercio electrónico y nota que la ley actual se quedó vieja y no protege bien al consumidor digital. Tiene que levantar la mano y decirle al Congreso: oigan, aquí hay un problema, consideren una reforma. Cierra el círculo. El que aplica la ley ayuda a que se mejore. Exacto. Contribuye a que el derecho no se quede estancado, que evolucione. Entonces, si hacemos un resumen de estos 10 artículos, vemos que no son leyes sobre cosas específicas, como comprar una casa o firmar un contrato, sino que son las instrucciones de cómo funciona todo el sistema legal peruano, las reglas sobre cómo se deben usar las demás reglas. Justamente. Son como la puerta de entrada y la brújula para interpretar todo el derecho civil. Y en realidad influyen mucho más allá. Su importancia es enorme y, como hemos visto, cumplen varias funciones clave. Marcan principios grandes como la buena fe, el no abuso del derecho, el respeto al orden público. Ujú. Segundo, completan o suplen. Sus reglas generales llenan los vacíos que dejan otras leyes más específicas. Usan esa función supletoria. Ujú. Tercero, unifican. Conectan el Código Civil con la Constitución, con tratados, con otras leyes, buscando que el sistema sea coherente. Entiendo.
Cuarto, garantizan. Aseguran cosas básicas como que siempre haya una respuesta judicial, incluso sin ley exacta, por la analogía y los principios, que las leyes no sean retroactivas, que se busque una justicia real más allá de los formalismos. Y hasta dijiste que enseñan. Sí, tienen una función pedagógica, porque resumen los pilares, las ideas fundamentales sobre las que se construye todo el derecho civil. ¿Podremos decir que son como el ADN o el sistema operativo del derecho peruano? ¿Definen cómo funciona todo el programa? Me gusta esa analogía del sistema operativo. Definen la arquitectura básica, las reglas fundamentales sobre las que corre todo lo demás. Hemos recorrido entonces este título preliminar del Código Civil peruano. 10 artículos que, casi en silencio, dictan las reglas del juego fundamentales para buscar orden, justicia, coherencia y también la capacidad de adaptación del sistema legal frente a lo nuevo. Exacto. Desde cómo nacen y mueren las leyes, hasta cómo interpretar cuando la ley no dice nada, o cómo poner límites a nuestros propios derechos para proteger a los demás. Estos principios son vitales para que podamos convivir y para tener esa seguridad jurídica que, bueno, todos necesitamos para funcionar como sociedad. ¿Cómo responden o cómo deberían responder a desafíos que son radicalmente nuevos? Estoy pensando en cosas como inteligencias artificiales que crean arte o que firman contratos, o la minería en asteroides, o dilemas de bioética que hoy ni nos imaginamos. ¿Qué significa buenas costumbres o interés para obrar, o incluso situación jurídica existente frente a esas cosas tan distintas? Esa es la gran pregunta para el derecho del siglo XXI, sin duda. Y nos recuerda algo fundamental, que el derecho, por más sólidos que sean sus cimientos, y los de este título preliminar creo que lo son, no es un monumento de piedra inamovible. Es más bien un organismo vivo. Está en un diálogo constante con una realidad que no para de cambiar y a veces a una velocidad que asusta. Esto exige que los jueces, los abogados, los legisladores, que todos en realidad, interpretemos y apliquemos estos principios fundamentales, la analogía, la buena fe, el orden público, con creatividad, sí, con prudencia también, pero a veces hasta con valentía, para que sigan cumpliendo su función esencial: ordenar nuestra vida juntos y buscar la justicia, sin importar qué desafío nos ponga enfrente el futuro.